Magia, un poder tan grande y sublime que la gente dice que es un rastro dejado por el mismo Dios. Los espadachines magos hay uno entre 1000. Los magos son uno entre 10.000. Y por primera vez en la historia del Imperio Pariel, un hombre dotado de magia se convirtió en emperador a una edad temprana. Esto parecía abrir una era privilegiada para los magos. Se creía. De repente vemos a un ser despreciable diciendo que qué bueno tenía la magia, que solamente los humanos inferiores pueden usarla. Y a quien le está diciendo esto es al mismísimo emperador, Ian. En ese momento, Ian se encontraba en un calabozo, golpeado y encadenado. Pero no eran cadenas comunes, eran unas que restringían la magia. El ser despreciable, a pesar de la edad, era sobrino del emperador, Crony. Ian no estaba nada sorprendido, ya que su sobrino tenía ese comportamiento, aun cuando eran niños. Solía decirle que tenía que esconder la magia, ya que era algo que solamente le pertenecía a los campesinos, y que si lo descubrían usando magia, lo echarían de la mansión. Pero él era un niño. Él pensaba que realmente lo hacía por su bien, y que se preocupaba por él. Y a pesar de que estaba en una mala posición, Ian le hizo saber que él entendía por qué hacía todo eso, porque sabía que su sobrino estaba envidioso de su magia. Estas palabras enfurecieron al sobrino, que empezó a golpear sin piedad al emperador. Y como se esperaba, empieza a decirle que morirá, que no le dejó otra opción, pero va a ser bondadoso con él, ya que son familia. Y mientras decía estas palabras, él estaba desenvainando su espada. Ian ya estaba listo para morir. De repente escucha la voz de un guardia que le dice al señor que espere, que tiene un mensaje muy urgente que tiene que atender. El sobrino sale muy molesto de la celda. Ian se queda callado y pensativo, y en ese momento piensa que su vida pronto terminará, que al menos como emperador hizo todo lo que estuvo a su alcance, que a pesar que su vida terminará así, espera que alguien al menos recuerde su nombre, Ian Verosian. Instantes después, escucha una voz que dice: «Su Majestad despierte». Él se sorprende mucho de ver al mago Naún ahí. Él rápidamente le dice que no hay tiempo para explicar, que deben darse prisa. Pero Ian lo detiene y empieza a agradecerle, porque gracias a él se pudo convertir en mago, e incluso se pudo convertir en emperador. Pero el chico lo detiene y le pide que recuerde el momento que entraron al edificio destinado a la rama mágica, que a él le informaron que si lo llevaba ahí, le darían una segunda oportunidad. Hasta ese momento, él no sabe lo que significan esas palabras, pero eso es algo que Ian tendrá que resolver solo. E instantes después, se activa un campo mágico. Ian sabe qué tipo de magia es esa y le pide al mago que se detenga, pero él indica que es demasiado tarde, que ya ha pagado con su sangre. Ian le recuerda que esa magia es la prohibida. El sobrino entra enojado a la celda, gritando que se detengan, que qué demonios están tratando de hacer. Encolerizado, levanta su espada y la deja caer con furia sobre el mago Naum. Ian se queda perplejo, pero recuerda las últimas palabras del mago, que Dios no nos da problemas que no tienen respuesta. Y en ese instante, Ian es consumido por una gran luz blanca. Recuerda despertar por alguien que le gritaba su nombre. Le decía con gritos que se levantara del suelo, que si acaso no sabía caminar. Vio a 3 personas que se burlaban de él, y efectivamente, él se encontraba en el piso. Esas personas se burlaban de sus orígenes humildes,
También decían que lo habían acogido por lástima. Pero inmediatamente son callados por el Señor, que les repetía que no debían decir esas palabras en frente del señor Molín. El protagonista no sabía quiénes eran esas personas ni qué estaban haciendo ahí. Solamente estaba consciente del terrible dolor de cabeza. Cuando estuvo más consciente, se dio cuenta que no conocía el lugar donde estaba. Había un gran espejo enfrente de él, y se sorprendió mucho al ver la imagen que reflejaba, pues no sabía quién era ese chico. La persona mayor habló y le pidió que no avergonzara a su padre enfrente del señor Molín. Entendió que ese señor era el padre del chico. El padre explicaba que tenía que comportarse si quería ser inscrito al registro familiar, que tenía que dar una buena impresión para que el emperador se enterara. Ian estaba muy confundido, porque en ese momento no sabía si estaban hablando de él. Solo optó por quedarse callado. El padre estaba cansado de la cara de idiota de su hijo, que a pesar de que su hijo es un analfabeta y le enseñó un documento que venía del emperador. Pero lo que sorprendió mucho a Ian era la fecha de ese documento, pues era un edicto que se redactó hace 98 años. Instantes después, el documento le es arrebatado por un joven pelirrojo y obeso, que se burla de él diciendo que para qué lo mira si ni siquiera sabe leer. El padre le dice que se ha esforzado mucho en traer a esta persona, que por favor no lo decepcione. Pero Ian aún seguía absorto en sus pensamientos. Repetía año 1100. Y mientras repetía esto, miraba su reflejo, pues era un desconocido para él. Reconoció que esa era la magia de espacio temporal y es la magia del mago Nahum. Sus familiares estaban muy sorprendidos de ver cómo Ian comía con tanta elegancia. El señor Molín también lo elogiaba y a su vez felicitaba al padre por los buenos modales que tenía Ian y empezó a hacerle incómodas preguntas sobre su estudio. Y el padre rápidamente le dijo que mejor le preguntara a su hermano, quien era el hijo mayor y próximo heredero. Pero éste no supo contestarle al señor Molín, quedando en ridículo. A lo que Ian pudo responder todas esas preguntas, dejando al señor Molín muy sorprendido. El padre se intenta hacer el modesto, pero el señor aún continúa alabando al joven, que eso no pasará desapercibido al emperador. Incluso los bárbaros del este le darán la bienvenida. Ian sabe perfectamente a qué se refieren. Los bárbaros del este se le conoce como el clan guerrero celestial. Solo existe un territorio donde el imperio se cruza con el clan guerrero celestial, y ese es el territorio Brach. El padre regresa a ver a Ian y le dice que él se convertirá en un símbolo de paz. Y él recuerda que en el pasado la familia Brach había firmado un tratado de paz con este clan, pero solo procedieron a entregarlo como rehén. En otra escena vemos a su hermano muy enojado. Le gritaba a Ian cómo se atrevió a humillarlo, que no creyera que porque se unió a la familia recientemente sería un noble. Él contesta que si eso no hubiese pasado, sería él quien fuera con los bárbaros. El hermano no soportó las palabras de Ian y con mucha furia le avienta un florero, diciéndole que cómo se atrevía, que si acaso él quería morir junto con su madre. Y esas palabras despertaron la furia del protagonista. Niño arrogante, aunque seas joven, deberías conocer el peso de tus palabras, pensaba él. El hermano es intimidado por el poder mágico, quien le suplicaba a Ian que no se le acercara. Justo en ese instante entra el señor Molín, quien se percata de la escena. Quien no se percató es el marqués, que pregunta qué diablos está pasando. El protagonista le dice a su hermano que se levante
y éste se encontraba temblando en su propia orina. Los marqueses ordenan que se lleven a Ian a su habitación, seguido por la mirada del señor Molín. Ian se encontraba en una pequeña habitación. En ese momento se entera que la criada es el puente de comunicación entre él y su madre, y se lamenta mucho por el dueño original de ese cuerpo, porque prácticamente fue encarcelado y chantajeado para que no pudiera escapar, y acuerda con la criada que le ayude con ciertos favores. A cambio él le pagará con su comida. La chica acepta y se va muy contenta. Ya solo, Ian intenta descifrar qué está pasando, pues se supone que la magia espacio y tiempo solo te puede llevar de vuelta al lugar desde el que fue lanzado. Pero por alguna extraña razón me mandaron muy lejos en el pasado, demasiado lejos del punto original. Y aún más extraño, en un cuerpo diferente. Y para tener respuestas, debe ir al lugar que le sugirió el mago Nahum. Ya estando solo, se da cuenta que ese cuerpo también puede usar la magia. Y empieza a sentir que hay muchas casualidades. La primera casualidad es que posee un cuerpo que también puede usar magia. La segunda casualidad es su nombre, pues también se llama Ian. Y se pregunta si todo eso es una coincidencia. De repente recuerda un detalle muy importante que no se había percatado. Y es que en la cena no se había utilizado la gula. Esta es una planta con muchos nutrientes. Es uno de los alimentos básicos del imperio. Al principio, esta planta era tratada como mala hierba. Pero una vez que supieron cómo manejarla, las muertes se reducieron hasta un 85%. Ian sabía que el manejo correcto de esta planta se encontrará dentro de 50 años. Y piensa, ¿qué pasaría si yo difundo la información ahora? ¿Sería capaz de borrar la historia de la hambruna en el imperio? Después vemos a Ian y al marqués hablando en un lujoso estudio. Le informa que pronto habrá una fiesta y que en esta asistirán ayudantes de la central. El protagonista le indica que no se preocupe, que se comportará, que no piensa causarle problemas a la familia Branch. Después el marqués saca de un cajón un pequeño morral. Este pequeño morral contiene unas monedas y una carta que pertenecen a la madre de Ian. Después lo manda con su tutor para que le lea la carta y le ayude a escribir una. También le comenta que dependiendo de cómo lo haga, lo dejará ver a su madre. Ian se apresura a aceptar la propuesta, porque recuerda que lo que le decía la doncella, que lo que más quería el chico era estar con su madre. De repente, alguien entra y le indica al marqués que lo están buscando. Este se marcha, dejando a Ian en medio del salón. Ian se lamenta mucho por el chico y su madre. En eso, se fijó en los documentos que tiene el marqués sobre su escritorio, percatándose que el marqués ha estado evadiendo impuestos, y entiende que esa es la verdadera razón de la presencia del señor Molín, pues de seguro están investigando al marqués secretamente. Y sin previo aviso, escucha la puerta abrirse de golpe, y en fracciones de segundos, Ian activa su magia, dejando el estudio en una oscuridad absoluta. Y de un golpe, el marqués abre la ventana, sorprendiéndose de ver al chico ahí parado. Lo empieza a cuestionar, preguntándole qué estuvo haciendo todo ese tiempo ahí. Y con mucha tranquilidad le dice que nunca le dijo que se retirara. Y el marqués aprovecha para decirle que la tribu celestial está pidiendo su firma, lo que sorprende mucho al protagonista. Y le ordena que de vez en cuando le mande cartas a los bárbaros, que le pedirá a su tutor personal que escriba una carta, así que le indica que debe de copiarla. Después le dice que se retire. Ian se queda analizando la carta que es enviada por su madre. Le sorprende mucho que a pesar de que Ian, según, no sabe leer, su madre le envía cartas en un papel muy costoso.
y se cuestiona si la madre del chico realmente escribió esa carta. Y al leer su contenido, es obvio que eso no fue escrito por la madre del chico. Y después nos trasladamos hasta la reunión. Y aquí, Ian aprovecha que el señor Molin lo adula demasiado para sacar cierta información de la capital. Y es que hay ciertos temas en los que Ian está muy interesado. Empieza a preguntarles qué tipo de comida suelen comer en la capital. Una de las personas contesta que al igual que en el campo, los ricos comen bien, y los que no lo son, comen de acuerdo a sus posibilidades. Ian comienza a hablar de lo maravilloso que sería convertir a lo que se considera incomestible en un tipo de alimento común, y remata diciendo que sería genial poder aliviar el hambre. Ian sorprendió a todos con sus palabras. Uno de ellos le comenta que el segundo príncipe también comparte ese pensamiento. Rápidamente el chico recuerda al segundo príncipe, Gale. Este príncipe inició un levantamiento y lideró a los magos, pero fracasó. El chico ahora entiende todo, pues todas estas personas pertenecen al equipo del segundo príncipe. Él sabe que todas estas personas en el futuro se convertirán en unos traidores, pero por el momento va a hacer uso de ellos. Y de repente, el señor Molin solicita al marqués poder hablar con Ian a solas. Este acepta, pero con la condición de que también lleven al hermano. Esto no le agradó nada al hermano, pues las largas caminatas lo agotaban. Algunos asistentes logran distraer al hijo mayor del marqués, separándolo de Ian. Este es aprovechado por el señor Molin, que quedándose solo con él, le pregunta directamente: Ian, ¿acaso tú eres un mago? Ian ya se esperaba esa pregunta, pero opta por hacerse el tonto. El señor Molin empieza a decirle que el segundo príncipe siempre está dispuesto a conocer a los usuarios de la magia, pero Ian lo detiene y le pregunta que si esa es la única pregunta que le quiere hacer. El señor Molin se queda desconcertado. El chico le dice directamente que si acaso no está investigando la contabilidad falsa del marqués, y que si ese es el caso, quiere hacer un trato con él. Continuará. Hola, muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final de este capítulo. Pronto actualizaré. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Chaito.